Buenos días, honorables estudiantes y comité que preparó este evento académico para el día de hoy, al doctor Holman Reyes y al señor director del programa de Ingeniería de Sistemas, señor Hugo Rodríguez. Muchas gracias por invitarme desde este humilde sitio de grabación. Estoy participando, respondiendo a la pregunta: los resultados exitosos del aprendizaje en ingeniería. Y pues para poder responder a esa pregunta, podríamos nosotros asumir la responsabilidad eh, de dar una respuesta preclara a esta pregunta si se concibe al estudiante como ese elemento articulador entre la realidad social y la realidad académica. Es decir, como ese personaje que está analizando un sílabus preparado por la universidad, diseñado para preparar un ingeniero para una década, para un quinquenio, ¿cierto? Para un trienio. Por eso es muy común decir, esos son los profesionales del 2020, o los profesionales del 2025, o los profesionales del 2030. Es decir, que en cierta manera la currícula preparada por la universidad a través del sílabus tiene un tiempo en el cual pues ya queda completamente obsoleta y vuelve otra vez el ejercicio periódico de, de citar a la mesa del sector productivo, a los académicos, a los docentes, a los egresados y volver a preparar la currícula. Con esto quiere decir que ese estudiante que nosotros vamos a preparar para un tiempo determinado, un espacio determinado, en las buenas palabras del doctor Albert Einstein, a ese espacio-tiempo, a esa red de espacio-tiempo, pues lo debemos concebir en dos aulas. La primera aula es el aula de 6 metros por 5 metros que hay en las universidades, dotadas de equipos tecnológicos bastante avanzados, como videobeam, computador, ¿no? Y demás. Además del tablero, el tablero acrílico, ¿no? Con sus marcadores de distintos colores, con sus reglas, con sus escuadras, con sus borradores, con sus auxiliares, bueno, con los software. Es decir, esa sería la primera aula. Pero indiscutiblemente todos esos contenidos, ¿no? Acartonados, ¿no? Librescos, que nosotros aprendemos a través del, del proceso de la universidad, inmediatamente debe ser conectada con un aula muy grande, que es el aula de las comunidades, esa aula que queda afuera, en el territorio, donde está la comunidad en el territorio y que muchas veces nosotros llevamos a los estudiantes a visitarla para que el estudiante se haga un reflejo de lo que es la Colombia, las dos Colombias, una Colombia que obedece a los servicios públicos domiciliarios, que tiene todas las ventajas y los subsidios del gobierno. Y vamos a ver la otra Colombia, dentro de la misma ciudad puede ser el ambiente urbano, que no tiene nada, no tiene alcantarillado, ni acueducto, ni agua potable, ni luz eléctrica, ni gas, no tienen nada, ¿no? No tienen nada, no tienen vivienda, ¿cierto? Sus viviendas son telas asfálticas, con latas, es decir, una Colombia deprimente. Entonces, en ese proceso que nosotros estamos llevando de preparación de los ingenieros,
divididos en 3 objetos de estudio: infraestructura, ¿no? Proyectos, ¿no? Y territorio. Ese estudiante va a tener ahí, en los términos de Piaget, que remover su red conceptual, es decir, se desequilibra la red conceptual que él ha armado, ¿no? Con su docente en el aula de 6 metros por 5 metros, ¿no? Y cuando ve esa otra realidad, se da cuenta que allá, eso que nosotros le dijimos en el aula no es cierto. Y entonces el estudiante empieza a hacerse una serie de preguntas, ¿no? Que es la manera más sucinta de aprender en el proceso del pensamiento crítico, unas preguntas. Bueno, ¿y esta comunidad no es colombiana? ¿No obedece la constitución política? ¿El gobierno no hace presencia aquí? ¿Qué pasó con el derecho al agua potable? ¿Qué pasó con el derecho a la vivienda? ¿Qué pasó con los planes de vivienda? ¿Qué pasó con las BIS, con las BIR? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Planeación? Entonces ese estudiante que empieza a cuestionarse y empieza a renovar su red conceptual, ¿no? Con la ayuda de los demás estudiantes por puestas en común. Y el profesor, que es el mediador pedagógico y el mediador tecnológico, ¿no? De este proceso, entonces le dice a los estudiantes esa información que le hacía falta. Inmediatamente el estudiante tiene que asumir, o sea, primero opta por la información y luego asume. ¿Qué es lo que tiene que asumir? Que debe aplicar ese conocimiento que ya aprendió en esa nueva red conceptual en la solución de al menos un problema de una familia de esta naturaleza. Y es cuando aparece la estrategia entre la mediación tecnológica y la mediación pedagógica, la estrategia del aprendizaje basado en proyectos de investigación formativa. Digamos que ese es nuestro caballito de batalla en la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil, ¿no? De la Universidad Piloto de Colombia desde el año 2017, ¿no? Enfrentar al estudiante con esas dos realidades. Y a partir de ahí, cada asignatura, ¿no? Cada espacio académico, cada docente evalúa a través del aprendizaje por proyectos de investigación formativa. Y resulta que esa circunstancia empieza a redundar en lo que se denomina normalmente el aprendizaje por competencias, ¿no? En la educación por competencias. Ese proceso de la educación por competencias, en cierta manera, es el fin último, ¿no? Del sílabus que el profesor desarrolló. ¿Y cuáles son esas competencias que está desarrollando el profe a través de esa estrategia? Muchísimas. La resolución de problemas, las habilidades comunicativas, ¿no? Las habilidades de lectoescritura, ¿no? Las matemáticas aplicadas a los proyectos, la estadística para hacer inferencias, la estadística descriptiva para hacer encuestas, ¿no? Las fórmulas de laboratorio para resolver el problema, si es el problema de una pared, que vamos a hacerla con materiales bioconstructivos con ayuda de la comunidad. La metodología de la investigación, si va a aplicar un método de IAP porque se va a enfrentar a una comunidad y va a hacer que la comunidad participe en la solución de la problemática. Entonces, esa situación tiene como productos varias circunstancias. Primero, las competencias, pero segundo, de la situación que se presenta, ¿no? Es que aparecen, aparecen ensayos, aparecen artículos de divulgación, aparecen artículos de nuevo conocimiento. Es que aparecen, ¿no? También ponencias nacionales, ponencias internacionales. Se fortalecen los semilleros de investigación, se fortalece el proceso de investigación de la universidad, pero sobre todo
la universidad no tiene que preocuparse, ¿no? Por estar haciendo estrategias de divulgación de los programas. La mejor manera de divulgar un programa es que los estudiantes en el voz a voz se van transmitiendo a las comunidades el uno al otro. Estamos aplicando los contenidos inmediatamente. La universidad cambió el chip. La universidad está haciendo esto, está haciendo aquello, nos está llevando a eventos nacionales, a eventos internacionales. La universidad nos está apoyando en la investigación. Inmediatamente estamos nosotros diciendo que el número de estudiantes semestre a semestre se empieza a incrementar, porque está generando una serie de respuestas positivas en la comunidad. La comunidad empieza a hablar, los programas radiales empiezan a hablar, ¿no? Los diarios locales empiezan a hablar. Tenemos entonces la universidad posicionada desde lo académico en la investigación. Esa es lo que quería compartirles en el día de hoy sobre este proceso de investigación formativa que ha sido como el caballito de batalla, como estrategia pedagógica para generar los aprendizajes significativos, los aprendizajes exitosos en el programa de ingeniería. Muchas gracias. Estoy dispuesto a escuchar a los estudiantes, a los docentes, a los asistentes por si tienen preguntas. Pero para terminar, quisiera mostrarle como una especie de, de muñeco que se hizo sobre este particular. Entonces, este es el sílabus, ¿no? El sílabus, ¿no? Que nosotros le ofrecemos al estudiante. Pero ese sílabus está permeado por un paradigma constructivista, por un paradigma racional, porque estamos manejando el pensamiento crítico, por un paradigma humanista, porque ante todo estamos formando un ser humano con valores. Ese sílabus tiene tres tipos de conocimiento: un conocimiento actitudinal, un conocimiento procedimental y un conocimiento cognitivo. Y esos tres conocimientos, ¿no?, pueden ser letra muerta si no hay un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje debe ser el trabajo del docente, que se vuelve un mediador pedagógico y un mediador tecnológico. Y él es el que involucra el aprendizaje basado por proyectos de investigación formativa que terminan en la evaluación, que terminan en la educación por competencia. Más o menos este es el desarrollo de las ideas que nosotros hemos venido perfeccionando a partir del año 2017. Muchas gracias.